Hola estudiantes del séptimo grado, bienvenidos. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy la profe Carmen y te acompañaré en esta clase de Lengua y Literatura Castellana. El tema del día de hoy es Estudio léxico. En esta clase vamos a ver los sinónimos y los antónimos. Tenemos que decir que el estudio léxico es el estudio del conjunto de las palabras que forman parte de una lengua. Esta clase tiene los siguientes propósitos: identificar el uso correcto del sinónimo, emplear correctamente el antónimo contextual y valorar el enriquecimiento del vocabulario. Partamos de esta situación en la que Rolfi y Joseca conversan. Dale, Joseca, patea, vamos, chutá fuerte, tirá pues. Esperá, Rolfi, todo lo que decís casi es lo mismo. ¿Qué? Bueno, y así estábamos viendo cómo este par de amigos conversaban y justamente utilizaban palabras sinónimas. Vamos a ver qué son los sinónimos. Son palabras que significan lo mismo, pero tienen un matiz diferente. Como ejemplo, tenemos ahí lo que le decía Rolfi a Joseca: patear, chutar, tirar. Es decir, dependiendo del contexto, podemos utilizar palabras sinónimas para reemplazar a otras que signifiquen lo mismo, pero que se escriban diferente. A continuación, vamos a ver un fragmento de la obra de Franz Kafka. Franz Kafka fue un escritor alemán. Y bueno, uno de sus escritos es este fragmento que tenemos aquí y dice: ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes. Así que fui al establo yo mismo, le puse silla a mi caballo y lo monté. Entonces, en este fragmento vamos a identificar el sinónimo de las palabras subrayadas. En este caso, como ven ahí en la imagen, ordené que trajeran mi caballo del establo. ¿Cuál sería aquí, entre estas tres opciones, el sinónimo indicado, el sinónimo contextual adecuado para la palabra ordené? ¿Mandé, decreté o concreté? Muy bien, estás en lo correcto. Mandé. En el siguiente ejercicio, lo mismo, identificamos el sinónimo de la palabra subrayada. En este caso, sirviente. El sirviente no entendió mis órdenes. Las opciones son A, camarero, B, mayordomo y C, peón. Muy bien, el sinónimo indicado es peón. Seguimos, un tercer ejercicio, dice: así que fui al establo yo mismo. Las opciones aquí para la palabra establo son A, corral, B, caballeriza y C, aprisco. Muy bien, la opción correcta sería caballeriza. Muy bien, seguidamente pasamos a los antónimos. Los antónimos son aquellas palabras cuyos significados son contrarios u opuestos. Por ejemplo, para alentar tenemos desanimar, para alegre, triste, para enérgico, débil. Y así hay una serie de antónimos y serie de palabras que pueden ser contrarias unas a otras. Identificamos el antónimo correcto de la palabra subrayada. A la distancia escuché el sonido de una trompeta. Las opciones son A, cercanía, B, cordialidad o C, frialdad. Muy bien, entonces la opción correcta para el antónimo de la palabra distancia sería A, cercanía. Siguiente ejercicio. Es la única manera en que puedo alcanzar mi meta. Las opciones de antónimo para la palabra meta son A, principio, B, remate, C, extremo. Muy bien, has dicho correctamente si marcaste la opción A, principio, porque la meta es el final. Muy bien, entonces vamos a la evaluación. Veremos cuánto de lo que hemos desarrollado ha quedado en la mente de todos ustedes.
Identificamos el sinónimo de la palabra subrayada. Le puse silla a mi caballo y lo monté. El sinónimo para la palabra silla tenemos A, reclinatorio, B, asiento, C, butaca. Muy bien, entonces silla se refiere al asiento, opción B, que los jinetes ponen en el lomo del caballo para montarlo. Siguiente ejercicio, sustituimos la palabra en negrita por un antónimo. ¿A dónde va el patrón? ¿Qué podríamos escribir aquí en lugar de patrón? Antónimo de patrón, o sea, la palabra contraria a la palabra patrón sería, puede ser sirviente, puede ser peón o también puede ser empleado. Les dejo a ustedes para que escriban la palabra correcta ahí. Seguimos con otro ejercicio. Marcamos la opción con el sinónimo correcto de las palabras en negrita. Muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático, la escasez de agua, las desigualdades, solo se pueden resolver desde una perspectiva global, promoviendo el desarrollo sostenible, una apuesta por el progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico. Les pido que se fijen muy bien en estas tres palabras que están en negritas, porque a continuación vamos a realizar el ejercicio de encontrar un sinónimo contextual para estas palabras. Entonces ahí tenemos retos, desigualdades y crecimiento. Bien. Entonces marcamos la opción con el sinónimo correcto de las palabras en negrita. Retos. ¿Cuál sería la opción? A, desafío, B, duelo o C, lucha. Muy bien, estás en lo correcto. Desafío. Bien, vamos con la segunda palabra, desigualdad. Y tenemos tres opciones también, discrepancia, diferencia o divergencia. Estamos buscando el sinónimo. Muy bien. Entonces la opción es diferencia. Tercera palabra, crecimiento. Las opciones son aumento, incremento o desarrollo. Muy bien, el sinónimo sería desarrollo. Muy bien, de esta manera estuvimos viendo la clase de sinónimos y antónimos dentro del estudio léxico. Vamos a ver cómo termina la historia de Joseca y Rolfi. Le dice Rolfi, atajá, atrapá, contené, sujetá la pelota. Todas esas palabras. Ah, ¿qué? Le dice Joseca. Son sinónimos, ¿verdad? Sí, y se ríe. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de nuestra clase. Entonces, recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos encontramos en una próxima clase. Hasta luego.